Hay que sacarla sí o sí de Olivos. Hay que tirarla al mar. Hay que disolverla en ácido. Vamos a sacarla como sea. Esta misma noche. Veinte años después de haber robado su cadáver por primera vez, los dictadores volvían a discutir qué hacer con ella. La historia se repetía con la sinuosidad de la tragedia. He pecado, cambio. El lugar donde la llevaban sería finalmente el lugar del que ya no volvería. Están allí sellando la grandeza de la patria, de esta patria que fue víctima, como ellos, muchas veces de coaliciones oscuras, que fue víctima de pactos. Es verdad, pero no toda la verdad, que esto es una guerra entre el materialismo dialéctico y el humanismo idealista. De cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad, la paz y la justicia para su pueblo. Me llamo Rodolfo Walsh. No siempre fue así. No es así ahora, en esta clandestinidad que me obliga a parecer otro. He sido traído y llevado por los vientos. Pude haber sido marino o maestro, pero hace tiempo elegí ser escritor. Y de todos los oficios, el peligroso oficio de escribir era el más inevitable para mí. Y ella no había significado nada para mí. Y sin embargo fui tras los secretos de su vida y de su muerte, como si persiguiera un enigma en una novela policial que aún estoy escribiendo. Era una adolescente cuando viajó a Buenos Aires. Tenía apenas 15 años. No extrañará nada de esos tiempos, excepto el cariño incondicional de sus hermanos. Ella soñaba con otro destino, más allá del que un pueblo de provincia le ofrecía. Ella soñaba con ser actriz. Ella pensó que en las ciudades solo había riqueza. En Buenos Aires descubrió que no era así. Vio sus barrios de miseria. Eran tiempos oscuros, oscuros. Eva nunca hablará de los tiempos de la miseria, de la promiscuidad y cierta humillación de sus primeros años en Buenos Aires. La llenaba de orgullo ser una mujer de pueblo, pero también de rebeldía.
Eran tiempos oscuros, repito. Señorita. Pero ella quería ser actriz. Tiempos en que muchos empresarios solían acosar a las debutantes. Un mundo mezquino de toma y Muy daca, bonita, señorita. donde a veces el poder se ejercía sobre los cuerpos más frágiles Usted tiene talento. y el éxito no siempre tenía que ver con dotes actorales. Pero ella quería ser actriz. Cada día estás más linda. ¿Te parece? Qué raro que me digas eso. ¿Por qué? ¿Te fijas tampoco en mí? ¿Que no me fijo? No. Así pasó otro capítulo de nuestro radioteatro de todas las tardes protagonizado por Eva Duarte. Amigos, seguimos entonces con nuestra programación de siempre. Más noticias sobre la guerra europea. El viejo continente, presa de la locura y la guerra, se ve atosigado por la muerte que no da tregua y ya lleva años de esta tragedia que nos conmueve día tras día. Y mientras la guerra europea sigue enlutando al mundo, nuestro país sigue firme en el camino de traer bienestar al hombre argentino. Es en ese sentido que la Secretaría de Trabajo y Previsión, a cargo del coronel Juan Domingo Perón, se empeña cada día en ofrecer al pueblo trabajador nuevos adelantos en materia de derechos sociales, renovando la legislación para lograr una Argentina grande y soberana. Lo había conseguido. Había llegado al sitio del glamour soñado, donde ya tenía nombre y voz propia. La Duarte. Eva, la Duarte. Sin embargo, iba a ocurrir lo inevitable. El terremoto fue algo más que un rugido de la tierra. Fue un abismo que comenzó a definir otra vertical, alrededor de donde giraría la vida. La de Perón, la de Eva y también la mía. Damas y caballeros, hace su entrada el coronel Juan Domingo Perón. Aquella noche del 44, ella se presentó, y él la miraba como si descubriera un continente. Ella tenía 25 años, él 49. Ella tenía la palidez de un volcán cubierto por nieve. La escuchó susurrar: si la causa del pueblo es su propia causa, no dejaré de estar a su lado hasta desfallecer.
Juan Perón, como esa mujer, era el hijo natural de un amor contrariado. El viejo régimen no terminaba de morir. Digo, escribo, lo nuevo pujaba por nacer de aquellas ruinas. Un país bastardo necesitaba, tal vez, a esos dos amantes bastardos dispuestos a desafiar a esa Argentina vieja y despiadada. La Secretaría de Trabajo y Previsión ha fijado el objetivo más grande que pueda alcanzarse en lo que a previsión se refiere. Aspiramos a que no haya un solo argentino que haya trabajado en su vida que no tenga asegurado por el Estado. Ni los Estados Unidos, ni los terratenientes, ni muchos de los industriales, ni gran parte de los militares querían a Perón. Me corrijo, le temían. Eva sintió cuando a su hombre lo llevaron preso que tenía que recurrir al pueblo para salvarlo. El coronel está detenido. ¿Qué estamos haciendo acá? ¡Hay que parar! Vamos, a la plaza, ya mismo. Venían hermanados en el mismo grito y en la misma fe. Iban el peón de tambo y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el peón. Era el subsuelo de la patria sublevado. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Imaginé un final feliz en la conmoción de la noche. Por
mismo que yo estuve allí ese 17 de octubre de 1945, cuando en verdad comenzó todo. Para mí también comenzaba todo, o todo continuaba en ese nacionalismo que me era familiar pero también lejano. Había abandonado la pasión por las multitudes entonces. Las había cambiado por las batallas virtuales de un tablero de ajedrez, de una noche entre el humo y el whisky, entre textos que alguna vez escribiría. Había comenzado todo, pero también todo continuaba. Se ha nazificado al país, tolerando en silencio una dictadura. El pueblo derrotará al eje nazi-fascista en la República. Los liberales, radicales, socialistas, comunistas y el embajador del imperio de posguerra, los Estados Unidos, todos juntos desafiando a este movimiento que los desafiaba. Perón y Eva también empezaron la campaña electoral que los llevaría al poder. Eva crecía en pasión a medida que en esos viajes veía la miseria de su gente, de sus cabecitas negras, de sus descamisados. Aún no era claro, pero Eva, con 27 años, conmovía a las mujeres y hombres humildes, como si ese vínculo viniera de lejos, del fondo de la historia, y tuviera más años que ella misma. Nosotros prepararemos a los hijos para que sean conductores en la hora de los pueblos. Y la aurora comienza anunciando el mediodía, brillante, en que los pueblos tomarán las riendas de su propio destino. Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. No los voté. No los voté. Me interesaba más la criptografía, el ajedrez y la vida de Ambrose Bierce que esa pasión furiosa de las multitudes. Y escribir, claro, siempre escribir. Había algo de thriller en ese peronismo caótico y extraordinario que cambió definitivamente la Argentina. El presidente de la nación argentina, haciéndose intérprete de los anhelos de justicia social que alientan los pueblos, teniendo en cuenta que los derechos derivados del trabajo, al igual que las libertades individuales, constituyen atributos naturales, inalienables e imprescriptibles de la personalidad humana, cuyo desconocimiento o agravio es causa de antagonismos, luchas y malestares sociales, considera necesario y oportuno enunciarlos mediante una declaración expresa, a fin de que en el presente y en el futuro sirva de norma para orientar la acción de los individuos y de los poderes públicos. Hablo con el corazón de una mujer de pueblo, de una descansada más. Hemos desterrado la mentira y hemos dado a cada uno lo suyo, llevando a todos los extremos del país para que en la familia argentina no haya hijos bien tenados. Ellos siempre lo dijeron. Ese primer tiempo del gobierno fue el más feliz de sus vidas, el tiempo al que siempre querrían volver. ¿Qué buscaba ella en Europa? Quería mostrar al mundo la Argentina peronista,
la que dejaba atrás el hambre y la injusticia, la que no era una baratija del fascismo, como se decía una y otra vez. Ella llevaba un galeón de oro para la España hambrienta. ¿Qué encontró en Europa? Ese continente exhausto, hambriento, montado sobre cadáveres frescos aún. Ella fue embajadora entre amigos: España, Italia, Portugal, Holanda. El protocolo le permitió ser recibida en París y Suiza. Muchos la aclamaron, pero no todos fueron aplausos. Los triunfadores de Yalta no le perdonaban a la Argentina haber sido neutral, o haber simulado ser neutral. La humanidad está viviendo días tremendos. Un frío materialismo quiere burlarse de la ternura. Una hostil solemnidad quiere alejar a los hombres de la humana sencillez que hace cordiales y sensibles a los corazones. El Papa Pío XII la bendijo. Ambos tenían, aunque no lo supieran, un destino entre la espada y la cruz. Tembló cuando sintió por primera vez ese dolor intenso y la sangre correr entre sus piernas. Temió una enfermedad innombrable y se juró e hizo jurar que nadie sabría lo ocurrido, ni Perón, ni nadie. Y ella, después de tanta ausencia de su querida Argentina, sintió que se reencontraba con sus tres grandes amores: su tierra, sus descamisados y su querido Juan. Hace 20 años, en 1956, en la ciudad de La Plata, sentí lo mismo que ahora, la misma sombra de la muerte. Ha sido sofocado el intento sedicioso de reponer al tirano prófugo. A partir de este momento, rige la ley marcial en todo el territorio nacional. Se prohíbe. ¡Camine, carajo! ¡Camine! Ahora sé que el periodismo se me hizo imperioso aquella noche de 1956. ¡Dale! Cuando los nuevos amos de la Argentina fusilaron clandestinamente en unos basurales a un puñado de civiles que querían la vuelta de Perón. Yo quería olvidar la ola de sangre que anegaba al país, pero me sentí insultado cuando escuché a aquel hombre decir: hay un fusilado que vive. Entonces no lo sabía, pero fui empujado por esa ofensa hacia la revelación de aquella matanza de peronistas. Seguí todas las pistas, escribí un libro llamado Operación Masacre, y en esa búsqueda fui hacia otros secretos. 5 años más tarde, en 1961, fui rumbo a una cita para descifrar un enigma, el mayor, el más oscuro, el de esa mujer. Puntual, como un inglés. Reglas del oficio, soy periodista. No me va a decir que Operación Masacre la escribió solo como periodista.
Usted es uno de ellos. Si me hubiera llamado unos años atrás, lo habría mandado a fusilar. ¿Y por qué ahora me recibió? Porque esos miserables no saben lo que yo hice por ellos. Creyeron que yo tuve la culpa. Pero algún día se va a saber la verdad. Tal vez la cuente usted. Así supe que en noviembre de 1955 se habían llevado en las sombras el cadáver de Eva y que comenzaron a ultrajarlo porque temían que fuera una muñeca de cera, porque tenían miedo que ese cuerpo marchito, perfecto como la muerte, sirviera de bandera a los millones que eran dejados sin voz y sin derechos. Cuando supe que empezaron a trasladar el féretro de un lugar a otro, que lo escondían. Yo solo quería cuidarla. Las largas noches de insomnio. La inteligencia militar y naval se turnaba para esconderlo. Temían que la resistencia peronista la recuperara, que el pueblo la usara como estandarte para la rebelión. La escondieron en los lugares más oscuros, cuevas militares, calles desconocidas, entre bambalinas, bajo puentes y pozos, y hasta en la casa de un marino. El marino la cuidaba como una reina esclava, como un general enemigo. La maldición de esa mujer podía alcanzarlos, y los alcanzó. ¿Me entiende? Lo entiendo. Me la quitaron. Pensaron que yo quería destruirla. No es cierto. Yo quería protegerla. ¿De qué, coronel? ¿De qué? Querían transformarla en un puñado de cenizas. Pero no lo hicieron. No, no lo hicieron, no. ¿Y qué hicieron? Nunca me lo dijo. Debía pasar mucho tiempo antes de que supiera dónde se la habían llevado. Querida Evita, los chicos del barrio queremos una pelota de verdad y camisetas para nuestro equipo. Necesitamos unas chapas y ladrillos para levantar la casita. Querida Evita, bailamos en un club de barrio y necesitamos tela para los vestidos. Señora Eva, me hace falta una bicicleta para hacer el reparto. Y la escuela para nuestros changos, Evita, que queda a 2 leguas. Soy una madre soltera con 3 hijos. Necesito una máquina de coser para ganarme la vida. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Esa mujer decía, donde hay una necesidad, hay un derecho. En cada acto donde se mezclaba con su pueblo, donde socorría a los enfermos, donde apoyaba a las mujeres, parecía dejar su vida. Y efectivamente la dejaba. Y quiero decirle a todos los desheredados, a todos los que necesitan justicia, a todos los que la fortuna no les ha alcanzado, que desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, la compañera del coronel Perón está con los brazos abiertos para tratar de llevarle la felicidad y tratarles de darles la alegría que todos los hogares argentinos se merecen. Y que ustedes pueden tener la plena seguridad que mientras esté en la casa de gobierno, trabajando, luchando y soñando por la felicidad del pueblo del general Perón, la justicia social se cumplirá inexorablemente, cueste lo que cueste y caiga quien caiga.
mujer tomaba el tiempo por asalto. No lo tenía. No lo tenía. La entrevista con el coronel me acompañó noches enteras. Entendí su odio. Seguí distintas pistas para entenderlo, porque sabía que el odio me llevaría a develar el amor incorruptible de esos miles silenciados con su muerte. Ahora lo sé. Esa mujer había condensado todo lo bueno y lo tremendo. Era la clave del tiempo pasado y del tiempo por venir. Esa mujer estaba dispuesta a conquistar la eternidad. Estaba dispuesta a conquistar el corazón y la cabeza de los pobres, y con la misma pasión a arrasar a poderosos y opositores. ¡El capitalismo foráneo! El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, afirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. Los antiperonistas crecían. Odiaban a la dama, que era una manera, sabían, de hackearlo a Perón. Ahora sé que mi viaje al peronismo empezó con una ofensa y con un enigma. ¿Qué habían hecho con ella? Quise saberlo todo sobre esa mujer. En 1969 fui a la Meca del Destierro, a Madrid, a ese lugar semisagrado llamado Puerta de Hierro, donde Perón vivía su exilio. Los muchachos se ponen... Escuché su voz inconfundible, hablándome del mundo, de las leyes de la historia. Me agradeció que hubiera escrito Operación Masacre. Me dijo que todos los peronistas estaban en deuda conmigo.
La oligarquía se pudre por dentro. Pero se cae sola. Bueno, hay que empujarlos un poco. Pero cuando eso pasa, esos tiempos tienen una furia bíblica. Entonces, general, ¿por qué no se animó en 1951 a darle la razón al pueblo que la quería a ella en la vicepresidencia? El pueblo la quería a Eva en la vicepresidencia. Me corrijo. Exigían que esa mujer estuviera en la cima del poder. Confiaban en ella más que en nadie. Ella repetía que solo la amaban sus cabecitas negras. Intuía que solo los pobres le serían fieles. Y no se equivocaba. Así como Perón creía que los pobres y los ricos podían aliarse bajo la protección del Estado, Evita solo confiaba en los trabajadores. A la iglesia, la oligarquía, los militares y los burócratas los unía no solo el odio a esa mujer, sino también el temor a su furia. Y cuanto más se enfurecía la oposición, más la quería su pueblo. Más confiaban en ella sus descamisados. Compañeros, por el cariño que nos une, yo les pido por favor, no me hagan hacer lo que no quiero hacer. Esa noche multitudinaria del 22 de agosto de 1951, esa mujer se sintió como un general acorralado. Compañeros, yo les pido a ustedes, como amigas, como compañeras, que se desconcentren. Ella le gritó a los cuatro vientos que quería el cargo de vicepresidenta que los militares y los oligarcas le negaban. Pero él le pidió, le imploró que entendiera, porque lo cierto es que ambos sabían que el verdadero enemigo era la enfermedad que la consumía. Compañeros, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores del pueblo de mi patria quisieron honrarme en el histórico cabildo abierto. ¿Qué pasó con ella? Con el tiempo se sabrá. ¿Usted sabe dónde está ella, general? ¿Usted tiene idea de qué pasó con ella? Si lo supiera, usted sería el primero en saberlo. ¿Y los otros muertos? ¿Los perseguidos, general? El pueblo le va a pedir cuentas a sus verdugos. Ya va a salir a la calle. ¿Cuándo, general? ¿Cuándo? Mientras la resistencia peronista reclamaba el regreso de Perón, dos oficiales de la inteligencia militar habían embarcado en 1957 el cadáver robado de Eva bajo un nombre falso, en un buque italiano. En Génova los esperaba un cura de la Compañía de San Pablo, delegado personal de Pío XII, para enterrar el cadáver clandestinamente en el cementerio Maggiore de Milán. El Papa había aceptado esconder a esa mujer a quien había bendecido, confiando en que sus sucesores no revelarían jamás su participación en la historia. El renunciamiento de Eva a la vicepresidencia en agosto de 1951 no calmó el odio de militares y oligarcas. No lo calmó.
Cuando en septiembre de 1951 comenzó la rebelión militar para matar a Perón, el cáncer de Eva se manejaba como un secreto de Estado. Aún enferma, ella se encargó de armar a las milicias obreras con 5.000 pistolas y 1.500 ametralladoras. Nosotros con el general Perón estamos construyendo una justicia social tranquila, una justicia social con amor entre hermanos. Pero si quieren guerra, guerra la tendrán, y entonces sabrán lo que son los descamisados. Ese golpe militar frustrado era el comienzo de una espiral donde todos apostarían a todo o nada. Todos, los obreros también, porque esa mujer solo confiaba en el pueblo para defender a Perón, en sus descamisados, por las buenas o por las malas. Y yo les pido a Dios que no le permita a esos insensatos levantar la mano contra Perón, porque guay de ese día, guay de ese día, mi general, yo saldré con el pueblo trabajador, yo saldré con los descansados de la patria, muerta o viva, para no dejar en pie ningún ladrillo que no sea peronista. Pero Perón obligó a los sindicatos a devolver las armas que Eva había ordenado comprarle en secreto al príncipe Bernardo de Holanda. Perón prefería el tiempo a la sangre. Ella no tenía tiempo. Tranquila, señora. Todo va a salir bien. Y él, que debía encarar el mundo sin ella en su segunda presidencia, no soportaba ver cómo se extinguía su fuego, no soportaba verla morir. Como jefe de este movimiento peronista, yo hago público mi gratitud y mi profundo agradecimiento a esa mujer incomparable de todas las horas. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas
ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Si Eva viva era la esencia del peronismo, Eva muerta era el reaseguro de su eternidad. Muerta pero viva, y no solo en la memoria. Desde aquel 26 de julio de 1952, los funerales se prolongaron por 18 días. El anatomista Pedro Ara esperaba impaciente su turno para embalsamar a Eva con el esmero de un orfebre. En las manos de Ara, esa mujer sería una obra maestra, y a medida que él trabajaba sobre su cuerpo, a medida que él la hacía eterna, inalterable, Perón empezaba a debilitarse. Mientras los restos de Eva eran custodiados por los obreros de la CGT, la oligarquía y los militares intentaban borrar al peronismo de la faz de la Argentina. Asesinaron a 300 hombres, mujeres y niños con sus bombas sobre la Plaza de Mayo. Se dijo que habían tirado más bombas que los nazis sobre Guernica, y no se detuvieron hasta derrocar a Perón en septiembre de 1955, hasta robar el cadáver de Evita. Como no se detuvo más la resistencia contra los golpistas, ni la espiral de violencia que nos azotó durante años, que nos amenaza ahora mismo que relato esta historia. La sangre derramada fue indeleble. Miles de jóvenes peronistas juraron vengarse por los bombardeos del 55, por los fusilados del 56, por las mordazas, por los torturados, por los años de dictadura y porque los militares habían ultrajado el cadáver de Evita. Querían, exigían saber dónde lo habían escondido y estaban dispuestos a una rebelión sin fin. Los militares temían a esa furia popular, porque esa mujer no se corrompía, pero corrompía al régimen. Hay que devolvérselo a Perón. Ocúpese. En 1971, los dueños del secreto decidieron entonces volver a usar el cadáver de Evita como botín de guerra, como prenda de negociación, porque necesitaban a Perón para contener la crisis política que los corroía.
Perón regresó en 1973, después de 18 años de exilio, viejo y enfermo. No pudo conducir ni a su movimiento ni a la Argentina. El general supo que la muerte de Eva los había separado y también supo que su propia muerte jamás los uniría. A las 11, ¿dónde quedamos? Despejado, cambio. ¿La historia se olvida? Me pregunto una y otra vez. A Eva la enterraron a 8 metros de profundidad, bajo una pesada lápida de acero. A mí me asesinaron. Mi cuerpo nunca apareció. Pero la historia no se olvida. No se olvida. Jamás se olvida.